Hola, hoy quiero compartirles 2 Samuel capítulo 13. En este capítulo relata una historia muy triste en lo que sucedió en la familia de David. Dice que uno de los hijos de David, Amnón, tiene deseos carnales sobre su media hermana Tamar. La Biblia relata que dice que Tamar era una mujer preciosa, una mujer hermosa, virgen, que nunca había tenido relaciones sexuales. Y juntamente con Jonadab, primo de Amnón, fingieron que Amnón estaba enfermo, y Jonadab le dijo a Amnón que le dijera a su padre de que mandara a su hermana Tamar para que lo cuidara, para que le dé de comer en la boca y demás. Y el rey David, sin saber lo que sucedía en su casa o las intenciones de su hijo, dice que mandó a Tamar a que cuidara a su hermano, su medio hermano Amnón. Y que cuando ella entró a la habitación de Amnón, dice que él le dijo todo lo que a él estaba pasando y los deseos que él sentía hacia ella. Obviamente que ella se negó porque no era lo correcto, pero a fin de, como la palabra dice que lamentablemente Amnón abusó de Tamar. Y si nos ponemos a retroceder unos capítulos anteriores, en el capítulo 11 relata que David se enamora, en pocas palabras por así decirlo, de Betsabé. Y Betsabé era una mujer casada, era mujer de Urías. Y por así, en pocas palabras decirlo, David lo que hizo fue mandarlo a la guerra a Urías y dejarlo en la zona más peligrosa para que lo mataran. Y lamentablemente, por causa del pecado de David, que cometió adulterio con Betsabé, fueron las consecuencias de sus hijos lo que había pasado. Fue una maldición. Y yo me ponía a pensar y decía, claro, son maldiciones generacionales que vienen de nuestros antepasados. Y hoy yo quiero invitarte a que ahí donde vos estés, que te pongas en oración, que te pongas a orar y que le pidas a Dios. Vamos a pedirle todos juntos a Dios de que cualquier maldición de nuestros antepasados, de nuestras generaciones que han pasado, sea cortado, sea terminado, que sea Dios ahí rompiendo toda maldición y declarando con fe y profetizando también de que a partir de hoy nuestros hijos, nuestras generaciones, nuestros nietos y los hijos de nuestros nietos no van a tener ningún mal, y vamos a declarar vida sobre ellos, vamos a declarar abundancia sobre ellos, que ninguna maldición tocará su casa, su hogar, sino que serán generaciones apasionadas, rendidas a los pies del Señor. Así que eso es lo que yo entendí en este capítulo y quería contarles esto, de que rompamos toda maldición, que cortemos con toda maldición generacional, sea de miseria, sea de pobreza, sea de enfermedad, sea de falta de amor, sea de suicidio, sea lo que sea, cortemos con toda maldición generacional. Eso quería compartir con ustedes y mis hermanos, que el Señor los super mega bendiga. Les mando un fuerte abrazo a todos. Bendiciones. Y ahora libre soy, y ahora salvo soy. A continuación del segundo libro de Samuel, dice que cuando Absalón se entera de la situación que había pasado su hermana Tamar por causa de Amnón, que había abusado de ella, dice que en el corazón de Absalón se guardó muchísimo odio, muchísimo rencor hacia su hermano. Y dice que cuando el rey David se enteró de esta situación, dice que se enojó muchísimo con Amnón por lo que había hecho a su media hermana, a su hija. Pero dice que no lo mandó a matar, Pero en el corazón de Absalón, el odio que había en su corazón, aún había pasado 2 años. Y ellos acostumbraban, estaba la época donde cortaban la lana de las ovejas. Y dice que cuando Absalón invitó a su padre, al rey David, a que pueda asistir a esa fiesta, el rey David no pudo asistir, pero bendijo su vida y bendijo todo lo que él iba a hacer en esa fiesta. Entonces, en lugar del rey David, Absalón le pide a su padre que por favor, lo insistió, que llamara a Amnón para que pueda participar de la fiesta. Pero las intenciones de Absalón no era solamente ver a su hermano con regocijo, porque obviamente que en el corazón de él había muchísimo odio a pesar de los años que había pasado,
y dice que le concedió la petición que él pidió. Amnón vino a la fiesta y él mandó a sus criados, por así decirlo, mandó a que una vez que Amnón esté borracho, que lo enviaran a matar. Y fue así, lo mataron. Tanto así que Absalón escapa del palacio y dice que estuvo lejos por mucho tiempo lejos de la casa del rey David. Y imagínense en ese momento en la casa del rey David, el corazón del rey David. Él sabía por qué toda esa situación había pasado, por causa de su pecado que había cometido en un principio y que hoy en día estaban pagando sus hijos, su generación. Entonces dice que Joab le pidió a una mujer a que simulara una situación parecida a la del rey David. Y el rey David le concede los deseos de la mujer, diciéndole que nadie le iba a hacer daño por causa de que sus dos hijos habían peleado y se habían matado y demás. Pero la mujer le dice: ¿y por qué usted no hace lo mismo con su hijo? ¿Por qué no lo perdona? Y hay algo que ahí me llama muchísimo la atención. Hay dos cosas en sí. No sé hoy si muchos de nosotros o si la persona que me está escuchando, en su corazón hay un dolor por X persona, por una situación que haya pasado, ¿sí? Yo imagino que en la vida de Tamar en ese momento se habrá querido morir por todo lo que ella estaba pasando, la vergüenza que tenía encima. Pero aún así, dice que ella siguió. Ella se fue a la casa de Absalón, de su hermano, para estar bien, para recuperarse. Y bueno, más adelante, en los capítulos que vienen, explica la vida de Tamar, de que ella fue restaurada, sanada y demás. Pero no me quiero salir del enfoque de lo que estoy hablando, sino quiero decirles que si nuestro corazón si realmente nosotros hemos perdonado a esas personas que nos hicieron daño a nosotros, sea lo que sea por una mentira, sea por una traición, una decepción, algún abuso sexual o algún maltrato físico, psicológico, verbal, ¿sí? O aún dentro de la iglesia, si muchas veces fuimos heridos, lastimados, y que aún a pesar de los años todavía ese dolor, ese rencor, ese odio permanece en nuestro corazón. Hoy yo quiero decirte que puedas tomar la decisión de perdonar. Esto es lo que el Señor me hacía entender. Qué valor, qué importante es el perdonar, porque muchas veces nosotros nos cerramos a la falta de perdón, no queremos perdonar y es como si fuese así, como esta habitación. Todo ahí acumulado, el odio está ahí guardado, encerrado, ¿sí? Pero cuando nosotros tomamos la decisión, porque el perdonar no se trata de un sentimiento, no, claro que no. Sí se trata de una decisión, pero cuando nosotros tomamos la decisión de decir, aunque me duela, aunque me ha hecho lo que me ha hecho esta persona, yo perdono a fulano de tal, yo perdono a esta persona, yo perdono porque me hizo esto y esto y esto y esto y esto y esto. Dice la palabra de Dios que en nuestras debilidades el Señor se hace fuerte. Y aún en esa debilidad donde vos no puedas perdonar por tus propias fuerzas, el Señor se hace fuerte en tu debilidad para poder perdonar a esas personas que te causaron daño en tu corazón. Así que hoy yo te digo, suelta el perdón, ¿sí? Soltemos el perdón. ¿Y cómo vamos a poder identificar cuando realmente perdonemos a esa persona? Cuando podamos verla cara a cara. ¿Y qué sentimiento nosotros podemos sentir hacia esa persona? Si odio, rencor o amor. Y otra cosa más que he aprendido en este tiempo, el orar por esas personas que nos causaron daño en nuestro corazón, ¿sí? Así que eso quería compartirles. Y bueno, hermanos, que Dios los bendiga muchísimo. Qué bendición poder compartir con todos ustedes. Que Dios los bendiga y no se olviden que por medio del perdón encontramos libertad y las bendiciones empiezan a sobreabundar sobre nuestras vidas, empiezan a caer. Empieza a caer así como la lluvia, así empieza a caer. Así que perdonemos. Jesús me rescató y ahora canto libre soy. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Angie Navarrete de Bogotá, Colombia.
Y bueno, les quiero hablar un poco de las reflexiones que hice en 2 Samuel capítulo 15. Y bueno, para empezar y entrar en contexto con el texto, en el versículo 2 habla de que Absalón iba todos los días o cada mañana a la puerta de la ciudad. Recordemos que Jerusalén era como la capital de Israel y que pues por obvias razones había muchas personas que iban todos los días a hacer negocios, a comerciar y todo esto. Entonces en la puerta habían varios comerciantes con sus carpas, vendiendo, intercambiando, haciendo negocios gubernamentales, etc. Como había gran cantidad de personas, Absalón iba todas las mañanas, quién sabe por qué no, para como dar ese buen parecer a las personas y ganarse ese corazón con buenas acciones, con una buena carisma, etc. Entonces esto me hace pensar, hoy en día hay muchas personas así, no quiero juzgar, pero hay que poner como un ejemplo, ¿sí? Quiero colocar un ejemplo de que tal vez hay varios líderes dentro de las iglesias que pues como son líderes y están al frente de un grupo, hacen buenas acciones como para ganarse el corazón de las personas o para pues guiar o llevar ese buen testimonio de cristianos que se debe tener. Yo creo que es importante aquí como pedir al Espíritu Santo que nos dé ese discernimiento o que nos aumente ese discernimiento para saber cuáles son las intenciones de cada persona. A ver si lo hace de corazón o simplemente porque quiere o simplemente para que muchas personas lo miren y lo sigan. Creo que delante de un grupo, delante de una iglesia es importante que se pare un líder que sea capaz de tomar buenas decisiones y siempre y principalmente que seas guiado por el Espíritu Santo para tener las mejores decisiones y que pues sea un buen líder dentro de las iglesias. Y bueno, no quiero como mirar hacia allá, sino también hacia nosotros. Nosotros no podemos convertirnos en ese Absalón de que vamos a la iglesia, adoramos, servimos y que como hay una congregación delante de nosotros, queremos que ellos nos miren, que hacemos las cosas bien, que somos devotos, que hacemos esto con amor, que servimos, que tenemos un buen testimonio. Pero entonces, ¿qué pasa afuera de la iglesia? ¿Hacemos lo mismo? ¿O nos olvidamos? ¿O como la gente no nos está mirando? Entonces pues no pasa nada. Es importante tener un buen servicio dentro y fuera de la iglesia. Hacer las cosas de corazón y hacerlas para el Señor. También resaltar que cuando David pues huyó de Jerusalén, lo hizo no porque no quería pelear o por gallina, por decirlo así como se dice acá en Colombia, sino porque a veces hay que tomar esa decisión de huir ante los problemas, no porque no lo podemos manejar. David aquí creo que lo hace por varias razones, ¿no? Una pues para no perjudicar al pueblo, porque si se quedaba iba a perjudicar a todo el pueblo de Israel, muchos inocentes iban a morir. Entonces no podía permitir eso. Y yo creo que eso es un buen líder, tomar buenas decisiones para todos, no para una sola persona, sino en general, en común. Y David huyó por ese motivo y también para no herir a su hijo. Yo creo que muchos aquí son padres, yo no lo soy, bueno, madre, pero creo que si un hijo de ustedes se rebela contra ustedes, por decirlo así, suena un poco redundante, yo creo que ustedes no lo van a matar, no lo van a hacerle frente, sino al contrario, tratan como de huir y como apaciguar las cosas, como tratar de no lastimarlo, porque bueno, cuando huimos de ese problema, somos conscientes de que ese problema a nosotros no nos corresponde, sino que ya debemos dejárselo a Dios. Y pues Él hará lo que debe hacer. Él es el que tiene el control de todo. Y bueno, por último quiero hablar sobre, más que todo en el versículo 24 y 25 de 2 Samuel 15, que los sacerdotes son fieles al rey David, a pesar de esa problemática, a pesar de esa circunstancia, a pesar de que todo se viene abajo, son leales siempre. Y debemos tener en cuenta que nosotros somos como sacerdotes dentro del pueblo de Dios, a un grupo, por ejemplo, los pastores, los líderes, los misioneros, evangélicos, entre otros.
debemos ser fieles siempre a Dios a pesar de las circunstancias. Así que bueno, estas son las reflexiones que puedes sacar del texto de 2 Samuel 15 y los dejaré con mi tocaya Angie Ocaña para que les hable sobre el capítulo 16. Y ahora salvo soy, Jesús me rescató. Y ahora canto libre, libre soy en ti. Hola, ¿qué tal? A mí me tocó 2 Samuel 16 y el verso que me llama la atención es el 23. Se los voy a leer, dice así: Absalón, al igual que antes David, hacía todo lo que Ahitofel le decía, pues en ese tiempo se consideraba que el oír el consejo de Ahitofel era como oír a Dios mismo. Me llama mucho la atención esta parte, en donde le dan el peso del consejo de Ahitofel, igual como el consejo de Dios. Para ellos, escuchar la voz de Ahitofel era prácticamente Dios mismo hablando. Sin embargo, pues vemos en esta historia que pues para nada fue un consejo sabio, no fue ningún buen consejo el que estaba dando Ahitofel. Yo quiero pensar que tenía este peso dentro del pueblo de Israel porque en algún momento sus consejos venían de parte de Dios, era Dios mismo hablando a través de él, y por eso considero en que le dieron ese peso. Por eso ellos corrían a buscar consejo para tomar decisiones. Pero sin embargo vemos que los consejos de esta persona pues no eran de parte de Dios. Vemos que los influenciaron a tomar malas decisiones, a hacer cosas equivocadas. Vemos que David también se equivocó muchas veces y ahora podemos entender que fue influenciado por esta persona. Y yo creo en que en algún momento el corazón de Ahitofel se corrompió y dejó de dar consejos divinos y comenzó a dar consejos humanos. Y también llego a la conclusión en que tal vez para Absalón y para David y para todos los que recurrían a él para escucharlo, se les hacía más fácil ir y pedirle consejo a él que ir y escuchar la voz de Dios. Es muy interesante cómo nosotros, los seres humanos, podemos en un momento tener una determinada actitud y en breve cambiar y reflejar todo lo contrario. En muchas ocasiones esto sucede porque dejamos de escuchar una voz y comenzamos a prestar atención a otra. A veces, sin darnos cuenta, cambiamos de actitud o tomamos otra decisión que a lo mejor no teníamos pensado tomarla porque alguien más vino y nos dio ese consejo, nos vimos influenciados. A veces son hasta en las más mínimas cosas, en las cosas cotidianas. Por ejemplo, apenas en la empresa donde trabajo iban a hacer unos estudios y yo estaba decidida a hacerme esos estudios, pero en eso una persona opinó y dio como su punto de vista y las desventajas que veía de hacerse ese estudio, y entonces me hizo reflexionar y yo misma decidí no hacerlos porque creí y concluí que lo que decía esta persona pues era verdadero. Entonces en un momento yo estaba dispuesta, pero en otro momento ya no, y fui influenciada por lo que otra persona dijo. Y a lo mejor esto es algo como muy simple, algo como que no tiene gran importancia, pero creo que hay decisiones importantes en nuestras vidas que tomamos porque son influenciadas por otras personas, y lo cual no está mal, pero yo creo en que sí es importante ver qué tipo de consejo es el que estamos escuchando. Y lo más importante, ¿a quién recurrimos cuando necesitamos un consejo? ¿Corremos primero a escuchar la voz de Dios o corremos a escuchar lo que nos van a decir otras personas?
porque siempre va a ser más fácil recurrir al consejo humano que recurrir al consejo divino. Pero hoy yo aprendí en que primero debo de recurrir al consejo divino, buscarlo y después buscar el consejo de alguna persona, que obviamente tiene que estar siempre alineada a la voluntad de Dios. Es importante que nos rodeemos de gente que nos impulsen a seguir creciendo y distingamos aquellas voces que no están alineadas a la voz de Dios y podamos cerrar nuestros oídos para no escucharla. Libre, libre soy en ti, libre por tu amor. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. Que haya guerra hoy alrededor de mí, en ti confiaré. No temeré a 10,000 gentes que se junten contra mí. Y en este capítulo realmente quise cantar esta canción porque me acordaba mucho de ella. Cuando el consejero Aitofel le decía a Absalón: ¿sabes algo? Yo tengo una estrategia para dar muerte a David. Y empezó a hablarle, a decirle: vamos a decirle a 12,000 hombres que vamos en contra de David y ataquémosle en 4 aspectos importantes que hoy te quiero hablar. Y el primero de ellos, seguro tú ya sabes de qué te voy a hablar. Y es de algo que a todos en algún momento nos ha tocado en nuestra vida. Y este consejero le dice a Absalón: a él, a David, lo encontraremos cansado. El cansancio es impresionante ver. Es impresionante ver cómo el enemigo siempre está pendiente de cuando nosotros nos sentimos cansados. ¿Acaso te has sentido cansado con el ministerio? ¿Acaso te has sentido cansado de la palabra de Dios? ¿Acaso te has sentido cansado de todo lo que Dios ha puesto delante de ti? Cuando nos sentimos cansados, realmente el enemigo ve una oportunidad para atacarnos. El segundo aspecto, sin duda, también es relevante. Y él empieza a decir a Absalón: ¿sabes algo? También hay una debilidad en sus manos. Yo cuando escuchaba esto, yo decía: uy, Dios, ¿por qué el enemigo también ataca nuestra debilidad? Él sabe cuándo estamos débiles en nuestras manos. Y yo me hacía una imagen en mi mente y yo decía: ¿pero por qué se está hablando aquí en esta porción de la palabra de esto? Y se me venía a la mente y yo decía: claro, debilidad de manos es debilidad para trabajar, para hacer la obra que Dios nos ha mandado a hacer. El enemigo sabe cuando estamos débiles, cuando no queremos hacer nada más, cuando nos queremos quedar quietos y a veces hemos hasta pensado en tirar la toalla. Yo no sé si tú has pensado en tirar la toalla, si te has sentido cansado y si te has sentido débil de manos, débil para hacer la obra y seguir trabajando para tu Dios. Pero déjame decirte que también lo decía Pablo, que aún en nuestra debilidad, Dios es nuestra fuerza. Por eso nos gloriaremos más en nuestra debilidad, porque ahí es donde más fuerte se hace nuestro gran Dios. El tercer aspecto, y sin duda también es bastante relevante, y nosotros a veces nos confiamos y pensamos que esto no nos va a tocar, pero es el temor. Él le decía: los atemorizaremos. Y el temor es algo que viene sobre nuestras vidas y a veces sin ni siquiera esperarlo. Empezamos a sentir un temor en nuestro corazón, empezamos a dudar de tantas cosas, empezamos a sentir esa desconfianza. Y el enemigo quiere vernos así, vulnerables. Este tiempo de pandemia, de aislamiento, de cuarentena, nosotros nos hemos sentido atemorizados. Y el temor ha querido venir y tomar control sobre nuestras vidas. Y nosotros ahí es donde decimos: Dios, ¿qué hacemos? Nos sentimos con mucho temor.
¿hacia dónde iremos? Pero déjame decirte que la palabra misma lo dice. El amor echa fuera el temor y Dios es amor. Así que nosotros tenemos que seguir confiando en nuestro Dios, porque Él es nuestra fortaleza, Él es nuestra fuerza. Y el cuarto aspecto que me pareció relevante que le dice el consejero a Absalón es que le habla acerca de soledad. Él le dice: David, cuando esté solo, lo encontraremos y hallaremos su muerte. ¿Te has sentido solo? ¿Te has sentido sola? En este tiempo de cuarentena, ¿te has sentido solo? ¿Te has sentido sola? Déjame decirte que el enemigo está buscando que estés en soledad para atacarte donde más te duele, para herir aún más todo aquello en lo cual estás siendo débil. Él sabe cuando estás vulnerable y Él, sin duda, aún en medio de la soledad, quiere venir a atacarte y a buscar tu muerte. Pero déjame decirte que en medio de todo esto, Dios tiene un plan perfecto y pone un gran amigo también de David como consejero, y es Husai. Y él le da un consejo a Absalón, consejo que Absalón ve como bueno, y era un consejo para darle a David y a su pueblo la oportunidad de huir y ser libres y ser protegidos por su Dios. Termina este capítulo diciendo de que cuando el pueblo junto con David pasó el Jordán, llegaron las provisiones, llegó el alimento, porque Dios es quien provee. Dios es tu proveedor, y aún en estos tiempos de adversidad, Él es quien provee, y Él es quien te quiere bendecir. Él es quien te quiere dar lo mejor de lo mejor. Así que yo te invito a que escuches esta hermosa canción, porque es para ti, de parte de tu Dios. Gracias, Dios. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor, te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Oh, amén, que te cura con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia, tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salir, en tu llanto y alegría. Te ama, Él 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 te ama.
Amén. Él es quien te bendice. Él es quien te guarda donde quiera que tú vayas. Amén. Santo y fuerte, poderoso y grande, la tierra se estremece. Bueno, mis hermanos, hemos llegado al capítulo 18 de 2 Samuel. Acá hay un episodio un poco triste por la situación el final que tuvo Absalón, pero por otro lado nos hace ver el corazón de un padre que, a pesar de los errores de un hijo, siempre el amor de un papá no va a cambiar. Y bueno, justamente con respecto a ese capítulo hemos puesto de cada uno un pedacito de lo que pudimos entender y de lo que Dios habló en nuestro corazón. Y una de las reflexiones de nuestra compañera dice: cuando David fue informado de la muerte de Absalón, David lloró mucho por Absalón. David se estremeció por la muerte de su hijo. Aunque Absalón fue su enemigo, David lo amó siempre como su hijo. Y David subió a la sala que estaba encima de la puerta. Esta se encontraba dentro del muro de la ciudad y allí lloró. Tanto era el dolor que deseaba haber muerto en lugar de Absalón. Y David nunca dejó de amar a Absalón, a pesar de todo lo que Absalón hizo contra él. Así es el amor de Dios por la humanidad. El amor de Dios hacia las personas permanece fiel, aun cuando la humanidad se vuelve enemiga de Dios. Y así como David deseaba morir en lugar de su hijo, Dios se encarnó y murió en una cruz por la humanidad para proveer salvación a una humanidad perdida. Aun cuando las personas deciden permanecer en un estado de enemistad contra Dios y escogen la muerte en lugar de la vida, trayendo sobre sí mismo condenación eterna de parte de Dios, Dios continúa amándoles, como David, después de someter a Absalón a la derrota y el castigo, lo siguió amando como a su hijo. Qué tremendo, así es Dios con nosotros. Que a pesar de la humanidad que le dé la espalda a Dios, Dios aún así tiene misericordia y nos ama. ¿Amén? Dice su palabra que cada mañana son nuevas sus misericordias. Así que qué hermoso que es Dios. Y a continuación también uno de nuestros compañeros nos compartió lo que él pudo entender y decía que en el versículo 10 dice que viéndolo era anónimo, pues no se menciona su nombre, pero a pesar de que no se dice quién es este hombre, ve a Absalón colgado en una encina, pero no lo mata. Va y habla con Joab, quien le reprocha por no hacerlo y le dice la fortuna que había perdido. Pero este hombre muestra su sujeción y fidelidad a David, diciendo: aunque me pesaras 1000 siclos de plata, extendería yo mi mano contra el hijo del rey. No podemos negociar nuestros principios, ser fieles y leales a Dios, por más que el mundo nos ofrezca muchas cosas, ¿sí? Y bueno, hermanos, eso queremos compartir con ustedes, ¿sí? No negociar nuestra fe y que tener siempre presente que el amor de Dios, el amor de Papito jamás se acabará, no tiene fecha de vencimiento. El amor de Dios es incomparable, es eterno y nos amará, que a pesar de que le fallemos una tras vez y otra tras vez, el amor de Dios nunca dejará de ser. Así que, mis hermanos, que el Señor les bendiga y muchísimos saludos y muchas bendiciones a todos. Bendiciones. Santo y